Bueno, como saben, primero que todo les quiero agradecer por esta invitación a participar de este grupo. Vengo de, y lo que les voy a comentar, vengo de una tradición, para los que no me conocen, soy laica, soy historiadora de formación y he trabajado más la historia, toda mi vida mi trabajo ha sido más en universidades públicas que en universidades, no he trabajado prácticamente en universidades de teología, excepto un corto periodo en la Javeriana. Y hablo entonces un poco, si se quiere, desde la otra orilla de la que habló Carlos, pero sin embargo creo que hay muchos puntos de encuentro. Ante todo voy a referirme a tres experiencias en tres momentos que han sido muy importantes para nuestra iglesia. Primero en el momento de su nacimiento, después en el periodo inmediato del posconcilio en Medellín, y por último voy a referirme a una experiencia que casi que de casualidad, o sea, sí, de casualidad, o digamos mejor, providencialmente, tuve la oportunidad de participar en el concilio autoconvocado de los laicos. Y me parece que, es decir, sé que ellos consultaron con un canonista, creo que con uno de los obispos para hacerlo antes de ello, de la discusión que pueda tener la validez de esta cosa, tiene la validez del esfuerzo de los cristianos que se sienten corresponsables de la crisis de la Iglesia, y que me parece que era importante que ustedes lo conocieran, más allá de la gente que vive en Chile, que tampoco sé que tanto lo hayan conocido porque poca información ha salido. Entonces, empezando por la Iglesia desde su nacimiento, como lo dijo Carlos Gali, desde el siglo XVI, realizó una serie de reuniones para buscar un camino común, para poder construir esa iglesia local naciente, adaptada a esa nueva realidad a la cual se debían enfrentar. ¿Qué fueron el Concilio de Lima de 1551, es decir, los dos grandes centros, Lima y México, en 1555? Y después hubo varios sínodos diocesanos, todos estos anteriores al Concilio de Trento, porque después Trento va a ser también la estructura que va a utilizar va a instar que se use como instrumento privilegiado para las reformas y la organización de la Iglesia. Pero la característica particular que yo quiero resaltar de estos concilios y sínodos fue que se centraron en poner en el centro de los debates a las poblaciones y naciones locales con las que se encontraron y a quienes debían predicar la buena nueva de Jesús y para quienes debían inventar y crear nuevas soluciones respetando esa realidad original. Por eso algunos historiadores, es decir, concretamente Enrique Dussel, dicen que tienen el valor analógico al Sínodo de Jerusalén para la Iglesia Universal. Se discutía si estas poblaciones eran o no humanas, si podían ser bautizadas, si podrían formar parte de la Iglesia. Preguntas similares a las que se hacían los primeros cristianos que actuaban en la frontera, un poco de la discusión que planteaba Gali, si se quedaban como una secta judía o se abrían. Los primeros obispos, o sea, los padres de la Iglesia latinoamericana, defendieron plenamente la tesis de que el indio, permaneciendo indio con su lengua y con sus costumbres no opuestas al cristianismo, podía ser cristiano. Nunca se pensó en una hispanización antes de su cristianización. Es entonces
para la historia de la Iglesia primitiva de América, estos concilios de Lima y de México, los equivalentes a Niceo o Éfeso. Y esa es la importancia que tiene. Entonces, el centro de la preocupación era cómo construir iglesia para estas comunidades. Esos eran los desafíos concretos de cómo construir iglesias locales y convertir a estas naciones. Entonces, se hablaba de construir una iglesia indiana, en las que las poblaciones locales tuvieran la dirección de su propia iglesia, incluso administrándose las órdenes sagradas, si era del caso, y de hecho se crearon, en el caso de México, seminarios en ese sentido. La experiencia sinodal de esa iglesia primitiva latinoamericana se movía en tres ejes: la organización de la iglesia, poner atención a la realidad sociocultural donde iban a construir las nuevas comunidades eclesiales, y la conversión de las poblaciones nativas. Ahora, este esfuerzo va a verse trastocado con las dificultades que se van a crear, por una parte en la misma América, es decir, las preocupaciones en la medida en que estos misioneros van a preocuparse por las poblaciones, empiezan a ver las dificultades del régimen de encomienda y empiezan a criticar fuertemente a los encomenderos y a discutir sobre la propiedad de la tierra como algo permanente, y hablan sobre todo del tema de la restitución de tierras. Este gran conflicto pues obviamente va a llegar a Roma, pero otro problema importante es las relaciones que establece el arzobispado de Lima con Roma y las informaciones que llegan a Roma. Y Pío V piensa en un momento en la necesidad de revisar el patronato y pensaron en la posibilidad de crear un nuncio. Es decir, preocupó sobre todo esa posibilidad de que se les recortara el patronato y, bueno, las dificultades también que habían internas, pero eso preocupó mucho a Carlos V, a Felipe II. Y entonces inmediatamente van a llamar a la Junta Magna del 68, en la cual ya va a participar el virrey Toledo, Francisco de Toledo, que va a ser nombrado para el Perú. Y aparecen una serie de normas. Yo pues después voy a compartir el texto, siento no haberlo enviado antes, no entendí esa parte del método, me disculpan, que les podría haber enviado a la ponencia con anterioridad. Pero entonces ahí aparecen dos preocupaciones. Por una parte, el tema de que la iglesia pueda ser en cierta forma controlada, y va a pasar, como saben que lo fue, controlada por finalmente el Consejo de Indias. Que no pase a Roma nada que no interese a la corona. Y que no haya, sobre todo les preocupó muchísimo que una norma de 1538 de no comunicarse directamente con Roma había pasado, y entonces todavía todo este movimiento que de alguna manera va a preparar el camino para la formación de la propaganda fide, que va a fundarse después. Entonces, y por otro lado, la Junta va a discutir sobre todos los problemas que tienen que ver con los problemas de tierra, las relaciones con los indígenas, el pago del tributo. Entonces ahí hay todo un problema, y la imposición del tributo a los indígenas, y hay un cambio radical y el hecho de que, pues, por un lado está Trento, que llama a la formación de concilios, pero entonces le dan la orientación de que se orienten a crear una iglesia hispana lo más parecida posible a lo que puede hacerse en España, y entonces el modelo es sobre todo Sevilla. Por eso ayer algunos que visitaban la catedral se encontraron, bueno, es decir, con esta catedral justamente del siglo XVII, es una gran muestra de la imposición de ese modelo
que es muy distinto de la otra iglesia que yo perdí, que no sé dónde está en Puebla, pero que existe, que era anterior, y donde el ambiente era un poco más abierto. Bueno, dejo esto, o sea, lo importante es desde el comienzo esa preocupación por que está muy arraigada en la iglesia, va a estar en la iglesia latinoamericana. Después hay cantidades de sínodos y concilios. Lo que me parece decisivo es señalar ese inicio, esa gran preocupación de buscar cómo caminar juntos. Después quiero pasar rápidamente a otro punto y ya moverme hacia la experiencia de sinodalidad, o la experiencia sinodal, como hablábamos antes. Es que en el caso de la ciudad de Montevideo en el 68 y 69. Cuando los obispos, pues como saben, en Roma tuvieron varias reuniones que les permitieron decir durante las sesiones, si algunas han ya sido bastante analizadas, sobre todo las que coordinó don Elder Cámara, pero hubo otros momentos en que intentaron reunirse, o sea que intentaron que se reunieran y se coordinaron para cómo actuar en el concilio, e incluso algunas presentaciones que hicieron, no fueron muchas, pero hicieron en las distintas sesiones. Y entonces cuando regresan vienen con esa perspectiva o esa preocupación de cómo esa experiencia sinodal, y bueno, como también se sabe, es decir, saltó el tema de esa preocupación que al final del sínodo que le plantean a Paulo VI, ese interés de que esa experiencia se continúe. Y que entonces por eso se instaura esta figura. Pero también viene la presencia, bueno, ¿cómo hacemos esto posible en nuestras diócesis? Entonces, aunque hubo casos en el que claramente no estuvieron de acuerdo, sobre todo, por ejemplo, los casos del norte, diría yo, de América del Sur, parte de Centroamérica, no sé, en México, en otras partes fue distinta. Es decir, el caso de Colombia, por ejemplo, Monseñor Muñoz Duque les respondía a los 95 sacerdotes que decían, bueno, ¿cómo vamos a hacer práctico todo esto? Decían, bueno, el concilio en realidad no nos obliga, en lo único que nos obliga es en lo litúrgico. Esa es la respuesta que dio Monseñor Duque. Las prescripciones del concilio no lo obligaban ni a él ni a la Iglesia colombiana a una acción inmediata en el campo social y únicamente en el de la liturgia. Bueno. Otros países, como el caso de Chile, los obispos quisieron profundizar la experiencia del concilio y se unieron una serie de sínodos diocesanos, dando reconocimiento y buscando esa participación laical. Monseñor Silva Enrique, a su regreso de Chile en el 66, en una carta dirigida al pueblo de Dios, al mismo tiempo que elaboró y sintetizó su experiencia conciliar, convocó al 8º Sínodo de Santiago, que se realiza en el 67. Experiencia que se replica en Linares ese mismo año, en Temuco, en Agnú, en Concepción, en Rancagua, en Osorno en el 68, en Talca, en Puerto Montt, en Valdivia y en Chillán en el 69. Yo me voy a referir al caso de Montevideo porque es el caso en el que encontré información sistematizada y no mucha, es decir, solamente 3 o 4 páginas que le dedica Paul Davesíes y en el cual me baso, quien hacía parte de un presbítero uruguayo que hizo parte de la experiencia y que fue uno de los autores del artículo sobre Partelli, del libro que hicimos sobre los pastores de la Patria Grande, porque justamente uno de los intereses que teníamos era recuperar esa historia, este periodo de la Iglesia latinoamericana, que si no la recuperamos ahora va a ser cada vez más difícil. Y una de esas experiencias creo que es la de estos sínodos, que habría que trabajarla más de fondo. Bueno, para el caso de Montevideo, Montevideo después de una crisis importante que existía, nombran a Monseñor Partelli, arzobispo de Montevideo.
en 1966. Y entonces es quien va a tratar de que las enseñanzas conciliares respecto a la Iglesia y su misión y la vocación y tarea de los laicos vayan tomando base en su diócesis, en la nueva diócesis. Para ello cuenta con además del clero, con un equipo de laicos, con los cuales proponen en el 68 lanzar un proceso de reflexión colectiva, y así lo llamaron, los grupos de reflexión colectiva, formado en todas las parroquias, movimientos, instituciones eclesiales, congregaciones, órdenes religiosas, con base en la formación de pequeños grupos de reflexión sobre la situación del país. En el 68 fue la situación del país. Se trataba, debo decir además que Uruguay empezaba a sentía fuertemente la crisis del modelo liberal y empezaba a imponerse el autoritarismo. Es decir, ya empezaban en el 68 las medidas prontas de seguridad y la situación política, social, económica era muy angustiante. Por eso el tema del país. La otra cosa que es también interesante para que he tomado este caso, eso sí lo tomé en cuenta, fue la experiencia de un país secularizado, bastante secularizado. Entonces, por eso creo que Montevideo puede ser interesante de mirar. Entonces se lanza este proceso. Se trataba de grupos pequeños, entre 10 a 15 personas, en los que participaban conjuntamente los laicos con las religiosas, los sacerdotes seculares y regulares, que en reuniones semanales analizaran los diversos aspectos de esa realidad, usando el método tradicional de la acción católica especializada, ver, juzgar, actuar. Se hizo por etapas y en el juzgar, el propio Partelli fue dando elementos bíblicos teológicos por medio de una audición radial y haciendo muchas referencias a la Gaudium Spes, cuyo texto se repartió en los grupos para fortalecer el discernimiento. Se formaron más de 700 grupos y al final se reunieron más de 500 personas delegadas de los grupos. En algunas parroquias o en los movimientos se mandaba un solo delegado, a una asamblea diocesana donde realizaron la síntesis que comportó 3 documentos: la visión del país, una reflexión desde la fe de lo que se estaba viviendo en el país y unas líneas prioritarias de acción para los cristianos montevideanos. Oh my God. Bueno, en el 69 se continuó el trabajo, pero centrado en la iglesia, y se terminó trabajando sobre él. Creo que lo interesante de esta experiencia es haber creado o permitido desarrollar una espiritualidad profundamente encarnada y que las comunidades de fe se convirtieran en verdaderas células eclesiales que continuaron funcionando con el nuevo impulso que vinieron a darle los documentos de Medellín en el 68. Para fortalecerlas, animarlas y organizarlas, los fines de semana también había una serie de seminarios y trabajos de apoyo. Y en ese sentido muchas parroquias se reorganizaron y se reestructuraron dentro de este proceso, que además coincidió con el tema de la pastoral de conjunto. Pues en el texto hablo de eso, cómo se unió con ese cambio. Ahora, una de las cosas interesantes de este proceso fue que el laicado fue decisivo. Decisivo tanto en la organización, pues en la participación y en todos los aspectos, desde arriba abajo, sino también la disposición del pastor y del clero, que acompañaron el proceso con completa apertura, con plena conciencia de que la cabeza escuchaba e intervenía a la vez. Proceso facilitado por la existencia de una serie de instancias como los consejos parroquiales, zonales y diocesanos, los encuentros de sacerdotes, y que permitía que las ideas nacidas en la base circulaban por todo el cuerpo eclesial.
A mí se me acabó el tiempo. Yo no sé si esta asamblea acepta que me extienda un poquito más. Pero sí. Pues vamos 15 minutos atrasados, no sé si… En el diálogo a lo mejor hay la oportunidad de que puedas ampliar algunos de los puntos que… Sí, bueno, es decir, quedó una cosa que para mí es muy importante, que es el tema de Chile, porque creo que, y que es una cosa que debería oírse. Que debería oírse porque en este momento de crisis de la Iglesia, yo creo que, es decir, lo deben oír en Chile, pero lo debemos oír todos. Es decir, es una Iglesia que tenía la madurez suficiente, o sea que a pesar de todo lo que tiene la madurez suficiente para tener un laicado adulto con capacidad de pensar y de hacer propuestas, y propuestas serias. Ya. ¿Sigo? Para que termine. Bueno. Bueno, decía, una de las cosas que me va a decir para terminar con lo de Partelli, me parece que la disposición del pastor fue determinante, tanto la visión que tenía del proceso como de la importancia de las comunidades, que creo que en cierta parte, y sobre todo de cuando habla también de esa experiencia sinodal, que termina con algo similar a lo que decía Carlos referente al Papa. Dice, pensamos que el futuro de la Iglesia y su servicio al mundo en una sociedad secularizada dependerá mucho más de lo que logremos en estos grupos, que esperamos lleguen a ser verdaderas comunidades de fe. Bueno, entonces, pues además esto tuvo mucho impacto positivo, yo diría, en la sociedad, y fue un momento de mucha conversión para mucha gente, que se había alejado de la Iglesia y que se acercó. Bueno, con relación a lo de los laicos que les decía, bueno, nace básicamente, les voy a contar rápidamente, nace básicamente del desespero, la indignación, la molestia, el dolor, pero también la conciencia de ser parte de la Iglesia. Y que como parte de la Iglesia no tenían que quedarse callados esperando a ver qué era lo que iba a pasar. Y en ese sentido es que se reunieron 350 laicos de todo Chile, venían desde Osorno, es decir, los grupos que han trabajado en la pastoral, que trabajan en la pastoral diocesana, pero también de todos los movimientos, las espiritualidades más diversas y gente también muy diversa. Se reunieron en el santuario del Padre Hurtado durante 2 días sobre 4 preguntas fundamentales, es decir, los temas fundamentales fue hacer un diagnóstico de la situación. Hicieron también, esos están los documentos que se los puedo compartir si les interesa, pero también hicieron un análisis de lo que ellos pensaban, no solamente la iglesia que ellos soñaban, sino cómo integrarse, participar en esa iglesia y cómo ayudar a transformarla. Entonces, por eso me parece que es muy interesante, porque es un grupo que no es el grupo protestatario que puede surgir muchas veces en la iglesia, sino es un grupo muy propositivo, y en ese sentido también el otro aspecto que es muy interesante de este grupo es que ellos dan cuenta de la forma como el laicado debería participar en las soluciones que se buscan no solamente para la crisis, sino para crear una iglesia verdaderamente sinodal, horizontal, y donde dan mucha importancia, es decir, aparte del tema de los abusos, una preocupación muy grande es la participación de las mujeres. Es el otro tema que yo creo que va de suyo. En repensar la iglesia tiene que ser, la iglesia somos todos, no solamente la horizontalidad, sino una horizontalidad en la que todos participemos. Y discúlpenme pero la historia es larga. Bien, muchas gracias.